El mar estaba en calma, aquelet de mayo, liso como en espejo, reflaba en cielo sin nubes. El restaurante, Costa Azul, Orillas del Mar, rebosaba de flores, blancas y las os de raso. La boda promicia ser uno de esos acontecimientos grandiosos de los que escriban en las crónicas de sociedad, y se sucederán en las recepciones de lujo. Los invitados llegaban en coches, cuyo valor superaba el presupuesto anual de una pequeña ciudad. Mujeres con vestidos de alta costura, hombres con trajes, ecos a medida. Todo aquí gritaba, dinero, pato y éxito. Ana Castillo se movía entre las mesas, intentando no llamar la atención. 23 ecos, tercer curso de magisterio, a distancia, trabajo de camarera. Esa era toda su biografía que podría resumirse en un par de líneas. Falda negra, blusa blanca, un largo delantal con el logotipo del restaurante. El uniforme desviaba la atención de sus zapatillas baratas compradas en las ribachas. Ana había aprendido hacía mucho a pasa, desopera, en lugares como aquel entre gente como aquella era la mejor estrategia de supervivencia. Chicacaba chasquillo los dedos, un hombre con un traje gris, sin sequera, mirala. Ana asintió, se dio la volta, y se dirigió a la barra. Su compañera de turno, Susana, una mujer robusta de unos 40 secaba copas, mientras tareaba algo en voz baja. Hoy has visto a la novia. Sucero Susana señalando con la cabeza hacia la mesa principal. Es guapísima, claro, pero fíjate en lo mucho que parasazea, alanque, está como, no se tensa. Mira a todo el mundo como, si tuviera miedo de algo. Anacaggio, una bandeja con copas, y, sin querer, lanzó una mirada hacia donde indicaba su colega, y se quedó helada. En la mesa decorada con una cascada de rosas blancas, y orquitas estaba sentada la novia, Isabel Maldonado. Así la había presentado el maestro de ceremonias unos minutos antes. La futura esposa de Arturo Lazaro, heredero de un imperio de la construcha. El vestido era espectacular, en cage perlas, una larga cola, pero no fue eso lo que captó la atención de Ana. El rostro aquel rostro era su rostro. Ana sintió que se la helaban los dedos, que apretaban la bandalla, la misma forma de la cara, los mismos pómulos, el mismo corte de ojo. Incluso el color del pelo coincidía castaco claro con reflejos mil. Los labios, la nariz, la línea de las cejas, todo era totalmente idéntico. La única diferencia que Ana logró percibir fue que la novia tenía en lunar en la mejilla coqueto punto negro que no la fiba en absoluto, sino que la acadia en toque especial. Pero esa expresión en el rostro de la novia había una rigidez, como una máscara tensada sobre sus verdaderas emociones. Alucino exclamó, Susana al darse cuenta de hacia donde miraba Ana. Une es como si te hubieran puesto a tío vestido de novia. Sois como dos gotas de agua. ¿Esto es normal? Ana intentó sonreír, pero el gesto le salió forzado. En su interior crecía
una ansiedad inexplicable. Como si estuviera al borde de un precipicio al que estaba a punto de caer. Aparto la vista y se dirigió rápidamente hacia la mesa que había pedido el cabo, pero ya era tarde. La novia también la había visto. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo se detuvo. En los ojos de Isabel brilló algo parecido al shock, luego al miedo, finalmente al colo. Ana no tuvo tiempo de entenderlo. La novia se giró bruscamente, volviendo a ponerse aquella máscara impecable. Y le dio algo en voz baja al novio sentado a su lado. Arturo Lazaro era guapo con esa belleza clásica que suele acompañar al dinero y la buena genética. Alto atlético de pelo oscuro y sonrisa segura. 38 un empresario de éxito, continuador del negocio, familia a su prometida. Asensio, pero en sus ojos, se leía una ligera tensión. La boda era a todas luces un acontecimiento importante para él, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Alrededor se sentaban personas cuya opinión tenía peso, socios, inversores, representantes del ayuntamiento. Esta boda no era solo una celebración del amor, era una demostración de status, de poder, de las salidas, de la familia Lazaro. Ana colocó las copas en la mesa, tratando de no la vista. Pero sentia que la novia seguía, mirándola de reojo por encima del hombro, como comprobando si no había letters desaparecido. Era extraño, inquietante. Ana lavó las tapas a la mesa dos, la susurró a la encargada. Una mujer delgada llamada Alba, siempre insatisfecha, y siempre con prisa. Ana Asensio, y se apresuró a ir a la cocina. Ali, entre el vapor, el estrépito de los platos y los gritos de los cocineros, podía esconderse un minuto de todo aquel brillo, de aquellas miradas, de la extraña sensación de que se había metido donde no debía letters. La nueva más rápido. El cocinero, Ica, un hombre con tatuajes en los antebrazos, le tendió una fuente con pinchos. Hoy no es da persona despierta. Esto no es una boda cualquiera. Es el evento del año. Los Lazaro no perdonan los errores. Una malacara y iconde aquisin qte enters de porchu. Ana tomo la fuente y regreso al salón. La música un suave, yazi, sonaba, abayu, volumen. Los invitados rian y conversaban. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Como si alguien hubiera pintado un cuadro de felicidad, pero hubiera olvidado añadir vida. En la mesa principal estaban sentados los padres del novio, don Victor Lazaro, un hombre corpulento de unos 50 con las 100 escanosas y una mirada pesada. A su lado, su esposa Valentina, una mujer elegante con perlas, y en traje de color arena, sonreía a los invitados. Ana se dio cuenta de que Valentina lanzaba varias miradas a su futura nuera, miradas frías y evaluadoras, como comprobando si estaba cumpliendo bien su papel. Ana continuó trabajando, sirviendo, platos retirando,
copas vacías, sonriendo, cuando era necesario, paso una hora. Los invitados se diversion cada vez ruidosamente. Todos esperaban el inicio de la ceremonia civil, que tendría lugar allí mismo en el restaurante. Hoy, por toi, novia está tan triste. La susurró Susana pasando a su lado con una bandeja de platos limpios. Se supone que sus letters debería estar feliz. A lo mejor está nerviosa, respondió Ana en voz baja, aunque no se crea sus propias palabras. Nerviosa, resoplo, Susana. Por un novio así, yo no me pondría nerviosa. Forrado de dinero, guapo con un buen trabajo. Che ms se puede pedir. Ana no dio nada. Miraba a Isabel, y comprendía. Que no se trataba de ner. Se trataba de otra cosa. Algo oculto, bajo, todo, aqua, lujo y esplendor. Y entonces la novia se levantó. Perdona. Necesito. En momento. Dio en voz baja dirigidos al novio. Arturo asintió, sin apartar la atención de su conversation con un señor mayor con gafa. Isabel recogió el baño del vestido y se dirigió hacia la salida del salón. Ana la siguió con la mirada. Y de repente se dio cuenta de que la novia iba en dirección a los sitios. Su mirada fugaz clara había sido para ella. El corazón de Ana empezó a latir más deprisa. No sabía por qué, pero su instinto le decía que algo estaba a punto de ocurrir, algo importante, algo que cambiaría aquel letters. Un par de minutos después, Alba le hizo un gesto con la mano. Ana corre. Comprueba que todo está en orden en el babo de señora. Servilitas. Jabin, todo eso, y saca el cenicero, por si alguien ha fumado, ali. Ana asenció, y se dirigió por el pasillo. El babo estaba en un rincón apartado del restaurante. Era espacioso, con lavabos de mármol y un enorme espejo que cubría toda una pared. Cuando Ana empujó la puerta, lo primero que veo fue el reflejo de la novia. Isabel estaba de pie junto a un lavabo sin el velo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hamados, pero no por las lágrimas, sino por la tensión. Seguro y sus miradas se encontraron de nuevo en el espejo. Durante unos segundos guardaron silencio, simplemente mirandos la una a la otra. Dos mujeres idénticas, separadas por un abismo de estado social, pero unidas por un parecido increíble, inexplicable. Ana fue la primera en romper el silencio. Necesita ayuda. Su voz sonó más baja de lo que había planeado. Isabel se acercó un paso y Ana vio que las manos de la novia temblaban. No un poco, sino de verdad, como si estuviera a la intemperie en pleno invierno. Lo estás viendo, verdad. Dio Isabel en un susurro que casi se quebraba. Nos parecemos muchísimo, acusa. Ana asintió, sin saber responder. Las palabras se la habían atascado en la garganta, negándose a salir. Necesito tu ayuda, continuó Isabel. Su voz se había
Velto ms firm. Ms decidida. Cambiate Europa conmigo ahora mismo. Por favor. In a retrocedido casi tropezando con sus propios pies. Esta bramindo. No. Isabel la agarro del brazo. Apretando, tanto, cula hizo dano. Sus dedos se claveran en su manica. Escame con attention. Necesito urgentment. Volver nuna hora. Hora y media como mucho. Nadie debe sabulo. Por favor, te lo rugo. Pero esto es imposible. Ana intento liberars. Pero el lugar era ferio. Es su boda como pueda sin ms. Ahi fuera están su novio, los invitados. El efficiente lugar pronto. Puedo debo de Isabel sono el acero. Hey, un asunto que tengo que resolver hoy. Ahura o será demasiado tarde. No lo entended, pero no puedo explicártelo. No hay tiempo, Ana la miro entando. Decidir. Si tenía delante una loca una desesperada, o ambas cosas. Los ojos de Isabel ardían con en brillo febril, pero no había locura en ellos. Había miedo de. Determinación, desesperación. Y si alguien se da cuenta, exhaló Ana, me despedirán o algo peor. ¿Se da cuenta de lo que me está pidiendo? Nadie se dará cuenta. Isabel ya se estaba desabrochando los botones de la espalda del vestido. Sus dedos se movían con una rapidez ensayada, como si hubiera practicado aquel momento. Nos parecemos demasiado. Mírate, mírame. Hasta nuestras voces suenan igual. Simplemente quédate en el salón. Sonríe. No hables mucho, di que estás cansada. Si alguien te pregunta, Arturo está ocupado con los invitados, no te molestará. Volveré pronto y todo terminará, te lo prometo. El vestido se deslizó hasta el suelo. Isabel se quedó en ropa interior. Se lo tendió a Ana. Venga, rápido, tenemos poco tiempo. Ana dudó. Todo en su interior le gritaba que aquello era una locura, que tenía que darse la vuelta y marcharse. Salir corriendo de aquel baño, de aquel restaurante, olvidar todo lo que había pasado. Pero en los ojos de Isabel había tanto miedo, tanta determinación, que las palabras se le quedaron en la garganta. Y algo más, algo que Ana no podía explicarse, ni a sí misma. Un deseo de ayudar, de entender, de saber qué se escondía detrás de aquella imagen perfecta. ¿Por qué no se lo dice a su novio? Susurró Ana. Él la quiere, supongo. Porque no lo entendería, dijo Isabel. Porque todo lo que hay ahí fuera está construido sobre mentiras. Y tengo que hacer una cosa, solo una, para que al menos algo sea real. Una sola cosa. Luego volveré. Pero ahora necesito una hora. Solo una hora. Ana no entendía de qué hablaba, pero veía que aquella chica estaba al límite. Un instante más, si se derrumbaría o se rompería. Y Ana comprendió que no podía negarse, no podía dejarla sola con aquello. De acuerdo, exhaló Ana sin creer sus propias palabras. Pero solo una hora, exactamente una hora. Lo promete. Isabel asintió y su rostro se suavizó por primera vez en todo el día. Una lágrima rodó por su mejilla, pero se la secó rápidamente. Gracias. No tienes ni idea de cuánto me estás ayudando, gracias. Se cambiaron rápidamente. Ana se puso el pesado vestido. Le quedaba inesperadamente ajustado en la cintura, como si estuviera hecho a medida. Isabel se vistió con su sencilla falda negra y su blusa blanca. Con cuidado. Isabel le colocó el velo en la cabeza. Le arregló unos mechones de pelo, apartándoselos de la cara. Mira. Isabel la cogió por los hombros y la giró hacia el espejo. ¿Ves? Tú eres yo y yo soy tú. Ana se miró en el espejo y no se reconoció. El vestido la transformaba, la convertía en parte de un mundo al que nunca había pertenecido. Parecía rica, segura de sí misma, extraña. ¿Qué tengo que hacer? Susurró sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. Nada, solo quédate cerca de Arturo, asiente y sonríe. Ahora está ocupado con los invitados, hablando con socios. No te va a dar mucha conversación. Su padre también está allí. Están discutiendo algún trato. Lo principal es que no entres en pánico. Mantén la calma. Volveré en una hora como mucho. Hora y media. Isabel se acercó rápidamente a la puerta y se asomó al pasillo vacío.
Se giró por última vez. Gracias de nuevo, no lo olvidaré nunca. Y desapareció tras la puerta, dirigiéndose a la salida de servicio, por donde solían salir a fumar los cocineros y a sacar la basura. Ana se quedó sola. En el enorme espejo, una desconocida con un vestido blanco y un velo le devolvía la mirada. Con una vida ajena sobre los hombros, el corazón le martilleaba de miedo. Respiró hondo, intentó calmarse y salió al pasillo. Delante de ella estaba el salón lleno de gente que esperaba a la novia. Ana dio el primer paso. Ana se detuvo en la entrada del salón, sintiendo como el vestido tiraba pesadamente hacia abajo. La cola se arrastraba por el suelo. El velo le hacía cosquillas en los hombros. Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos, y cruzó el umbral. Durante los primeros segundos, nadie le prestó atención. Los invitados seguían hablando, riendo. Las copas tintineaban. La música seguía siendo un suave motivo de jazz. Pero entonces alguien giró la cabeza, luego otro y otro más. «Y aquí está de vuelta nuestra novia», anunció en voz alta el maestro de ceremonias. Un hombre de unos 40 años, con una chaqueta de color frambuesa. «Damas y caballeros, un aplauso, por favor». El salón estalló en aplauso. Ana se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Sonríe, asiente. Intentó esbozar algo parecido a una sonrisa de agradecimiento y caminó lentamente hacia la mesa principal, procurando no enredarse con el bajo del vestido. Arturo se levantó de su asiento y le tendió la mano. Sus ojos se deslizaron por su rostro, rápidos, evaluadores. Ana sintió que todo se le encogía por dentro. Ahora se dará cuenta. Ahora todo se vendrá abajo. Arturo la tomó de la mano, la ayudó a sentarse y en ese momento sus dedos se detuvieron. La miró más de cerca, frunciendo el ceño. Sus ojos se entrecerraron. «Espera. ¿Qué ha pasado con tu maquillaje y la manicura? ¿El peinado? Tienes el pelo diferente. ¿Y dónde está tu lunar?», dijo en voz baja, pero en su voz sonó algo afilado. Ana se quedó helada. El corazón le martilleaba de miedo. «¿Te pareces a ella?». «Muchísimo. Pero tú no eres Isabel», exhaló Arturo soltándole la mano tan bruscamente como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás sin apartar la mirada de ella. Los invitados seguían aplaudiendo, sin darse cuenta de lo que ocurría. La música sonaba, pero entre Arturo y Ana pareció levantarse un muro. «¿Quién eres?», preguntó el más alto, y varias personas de la mesa de al lado se giraron. Ana abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. El miedo le había cerrado la garganta. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. «Arturo, ¿qué pasa?». Valentina se levantó de su sitio y se acercó. Miró a Ana y luego a su hijo. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿No es ella?». Arturo agarró a Ana por el hombro y la giró hacia la luz. «Mírala bien, ¿no es Isabel?». Valentina entrecerró los ojos y se inclinó. Su mirada recorrió el rostro de Ana, deteniéndose en los ojos, en los labios. Durante unos segundos reinó un silencio denso y angustioso. «Dios mío», susurró palideciendo. «Arturo tiene razón, se parece, pero no es ella». «¿Quién eres tú?». Los invitados empezaron a notar que algo no iba bien, las conversaciones se apagaron, la música seguía sonando, pero ya nadie la escuchaba. Todas las miradas se dirigieron a la mesa principal. «Víctor», llamó Valentina a su marido, y en su voz sonó el pánico. «Víctor, ven aquí rápido». Don Víctor Lázaro se levantó corpulento, imponente, se acercó a grandes zancadas y examinó a Ana de pies a cabeza. «¿Qué está pasando aquí?», rugió. «No es nuestra novia», dijo Arturo entre diente. «No sé quién es, pero desde luego no es Isabel». Víctor se inclinó y miró fijamente el rostro de Ana. Sus ojos se estrecharon, las venas de su frente se marcaron. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, pero en su tono había una amenaza. «Responde de inmediato». «¿Dónde está la novia?». Ana por fin encontró fuerzas para hablar. La voz le temblaba, las palabras se le atropellaban. Ella me pidió que me cambiara. Dijo que volvería en una hora». «¿Ella qué?», bramó Víctor, y el salón se estremeció. «¿Y tú quién demonios eres?». «Soy camarera. Trabajo aquí». Dijo que tenía que salir urgentemente, que volvería. «Una camarera». Valentina se llevó la mano al corazón. «Dios mío, ¿qué disparate es este?». «Arturo, encuentra a Isabel inmediatamente». Arturo ya estaba sacando el teléfono, marcando un número. Se llevó el móvil a la oreja. Esperó. Su rostro se ensombrecía por momento. «No contesta», dijo. «El teléfono está apagado». «Seguridad», gritó Víctor. Al instante, 2 hombres con trajes negros corrieron hacia la mesa. «Cerrad todas la salida, que no salga nadie. Encontrad a la novia. Rápido». Los guardias asintieron y se dispersaron. Uno hablaba por un walkie, el otro corrió hacia la salida de servicio. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, a cuchichear. Alguien sacó el móvil y empezó a grabar. El maestro de ceremonias estaba en el escenario, sin saber qué hacer, con cara de desconcierto. «¿Qué está pasando?», preguntó una dama con un vestido espectacular. «Algo le ha pasado a la novia», sugirió uno de los hombres. «No es nuestra novia», siguió Valentine.
Se ha escapado. Se ha escapado de su propia boda. ¿Y quién es ella entonces? Se maravillaban los invitados que no se habían percatado del cambio. La palabra escapado recorrió el salón como una explosión. Los invitados ahogaron un grito. Comenzó un murmullo de voces, preguntas, suposiciones. Arturo agarró a Ana del brazo, apretando tanto que le hizo daño. ¿A dónde ha ido? Habla ahora mismo. No lo sé. Ana intentó liberarse, pero el agarre era férreo. No me dijo nada, solo me pidió que me cambiara y se fue. Mientes, Arturo la acercó más a él, su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. ¿Crees que me voy a tragar esa estupidez? ¿Estabais compinchadas? ¿Qué tramabais? No, la he visto hoy por primera vez. Lo juro. Arturo, suéltala. Valentine le puso una mano en el hombro a Zoe. Deja que se encargue la seguridad. Tenemos que encontrar a Isabel. ¿Entiendes que esto es una catástrofe? Aquí está media ciudad, la prensa, los socios de tu padre. Es una vergüenza. Arturo aflojó los dedos y empujó a Ana con tal fuerza que casi se cae. Víctor la sujetó por el codo. Llévala al despacho de la encargada. Le ordenó a uno de los guardias que había vuelto del pasillo. Que se quede allí hasta que vuelva la novia y... manténla bajo llave. Si es cómplice, lo pagará caro. El guardia asintió y tomó a Ana del brazo. Venga conmigo. Ana lo siguió dócilmente, sintiendo sobre ella docenas de miradas. Los invitados la observaban con curiosidad, con reprobación, con perplejidad. Susana estaba de pie junto a la pared con la mano en la boca. Alba se asomó por la puerta de la cocina. Su rostro estaba blanco como el papel. Caminaron por el pasillo. El guardia abrió la puerta de un pequeño despacho. Una mesa, 2 sillas, un armario con documento. Cerró la puerta con llave. Quédate aquí y ni se te ocurra moverte, le espetó y salió. Ana se quedó sola. Se dejó caer en una silla, se arrancó el velo de la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó salir. Ahora no. Aquí no. ¿Qué he hecho? Pensaba, Dios mío, ¿qué he hecho? Detrás de la puerta se oían voces, pasos rápidos, los gritos de alguien. Luego todo se calmó. Pasaron unos minutos o media hora, Ana perdió la noción del tiempo. La puerta se abrió de golpe. Entró Arturo, seguido de Víctor y otro guardia que sostenía una tablet. ¿La han encontrado? Preguntó Ana levantando la cabeza. ¿La hemos encontrado? Respondió Víctor Secar de seguridad. La vimos salir por la puerta de servicio. Se subió a un taxi. El guardia giró la tablet y le mostró la grabación. Ana vio la imagen, una figura con falda negra y blusa blanca, saliendo del edificio, dirigiéndose a la verja. En la verja la esperaba una mujer de mediana edad con un vestido sencillo y mechones grises en el pelo. Se abrazaron un abrazo largo y fuerte y luego se subieron a un taxi y se marcharon. ¿Quién es esa mujer? Preguntó Arturo mirando la grabación. Víctor guardó silencio. Su rostro era de piedra. Miraba la pantalla y algo en su expresión cambió. Apareció la comprensión y la ira. Esperanza Fuentes, dijo finalmente. Era educadora en el orfanato donde creció Isabel. Arturo se volvió bruscamente hacia su padre. Exacto. Es ella. Y nosotros intentando ocultárselo a todo el mundo. Creamos la leyenda de que era de una familia decente, que sus padres murieron en un accidente, que la crió una tía, todo mentira. Es huérfana del orfanato número 17. Ana escuchaba sin poder creer lo que oía. Arturo permanecía inmóvil, su rostro palideciendo lentamente. Ahora toda la verdad saldrá a la luz, intervino Valentín entrando en el despacho. Tú mismo estuviste de acuerdo con esa leyenda. Dijiste que era lo mejor, que tus socios no lo entenderían si se enteraban de la verdad. Yo, Arturo, se pasó una mano por la cara. Pensé que ella estaba de acuerdo, que no le importaba. Sí que le importaba, dijo Ana en voz baja, y los 3 se giraron hacia ella. Estaba asustada. Lo vi. No quería esta boda. Cállate, rugió Víctor. ¿Quién te crees que eres para opinar? Eres una cómplice. La ayudaste a escapar. No lo sabía. Ana se levantó de un salto. No me explicó nada, solo me pidió ayuda. ¿Y tú? Por supuesto. Aceptaste de inmediato. Dijo Valentine con sarcasmo. Una simple camarera ayudando a una novia rica. ¡Qué romántico! ¿Cuánto te pagó? Nada, no me pagó nada. Ana sintió que la ira le hervía por dentro. Acepté porque vi que estaba mal, porque estaba desesperada, y todos ustedes jugaban a su juego, moldeándola para convertirla en otra persona. ¿Cómo te atreves? Valentine dio un paso adelante y levantó la mano, pero Arturo le sujetó la muñeca. Mamá, basta. Miró a Ana. Tiene razón. Todos tenemos la culpa. Yo tengo la culpa. Obligué a Isabel a interpretar un papel. La obligué a ocultar quién era en realidad y ahora se ha escapado con la única persona que la quería por ser ella misma. Sin condiciones, Valentine bajó la mano y se dio la vuelta. Víctor seguía de pie junto a la ventana, mirando al mar. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Arturo, dirigiéndose a su padre. Los invitados esperan. El oficiante ha llegado. Todo el mundo sabe que la novia se ha fugado. Es un escándalo. Anunciaremos que la boda se cancela por motivos de salud de la novia, dijo Víctor sin volverse. Pediremos a los invitados que se marchen.
Pagaremos una compensación al restaurante por las molestias. Mañana daremos una rueda de prensa y inventaremos una versión. ¿Una versión? Rió Arturo con amargura. ¿Qué versión? Que la novia se escapó porque la obligamos a avergonzarse de su propio pasado. Arturo, no seas ingenuo. Valentine se giró hacia su hijo. No podemos decir la verdad. Nuestra reputación, nuestro negocio, todo está en peligro. ¿Te das cuenta de cuánta gente está esperando nuestro fracaso? Me doy cuenta. Arturo miró a su madre y en sus ojos había algo nuevo. Cansancio, decepción. Me doy cuenta de que hemos construido todo sobre mentiras y este es el resultado. Se dio la vuelta y salió del despacho. Valentine le lanzó a Ana una última mirada fría y siguió a su y Víctor se quedó. Finalmente se giró y miró a Ana. Estás despedida. Me encargaré de ello. Recoge tus cosas y vete. Y no digas una palabra de lo que ha pasado aquí. O te arrepentirás. Ya me estoy arrepintiendo, respondió Ana en voz baja. Víctor salió cerrando la puerta de un portazo. El guardia, que estaba en el pasillo, le hizo un gesto con la cabeza. Cámbiate y lárgate de aquí rápido. Ana fue al vestuario del personal, sacó del armario una bata de limpiadora, se quitó el vestido, lo dejó en una silla, se puso la bata y salió al pasillo. El salón estaba vacío. Los invitados se marchaban. La música había cesado. Solo los camareros recogían las mesas, doblaban los manteles, se llevaban los platos a medio comer. Susana se acercó a ella y la abrazó. Ana, ¿qué ha pasado? Todo el mundo dice que ayudaste a la novia a escapar. ¿Es verdad? No lo sé, respondió Ana cansada. Supongo que sí, solo quería ayudar. ¿Y ahora qué? Ahora estoy sin trabajo. Ana intentó sonreír, pero no lo consiguió. Me voy a casa. Salió por la puerta de servicio, la misma por la que se había ido Isabel una hora antes. El sol ya se ponía, reflejándose en el agua. El mar susurraba lamiendo la orilla con sus olas. Ana se sentó en los escalones de la salida y se abrazó la rodilla. El cansancio la golpeó de repente. Cerró los ojos intentando borrar de su mente todo lo que había ocurrido en las últimas 2 horas, pero no lo lograba. Las imágenes daban vueltas en su cabeza. El rostro de Isabel, lleno de miedo y determinación. El rostro de Arturo, cuando se dio cuenta de que lo habían engañado. El rostro de Valentine, frío y calculador. Todos mentían, pensaba Ana. Todos interpretaban un papel y solo Isabel se atrevió a escapar de esa mentira, de esa jaula. Abrió los ojos y miró al mar. Las olas seguían llegando a la orilla, infinitas, indiferentes a los dramas humanos. En algún lugar de la ciudad, Isabel era feliz, sin condiciones, sin mentiras. Y Ana estaba sentada allí en los escalones, habiendo perdido su trabajo, pero por alguna razón, sin arrepentirse de su decisión. Había ayudado. Aunque le hubiera costado mucho, había ayudado, y eso era más importante que todo lo demás. Ana permaneció sentada en los escalones unos 20 minutos más, incapaz de obligarse a levantarse y irse. La ciudad comenzaba a sumergirse en la noche. Se encendían las farolas. Se iluminaban las ventanas. A lo lejos sonaba la música de un ciringuito. La vida continuaba indiferente a lo que había sucedido allí en el restaurante Costa Azul. Finalmente se levantó, se sacudió la bata y caminó lentamente hacia la parada del autobús. Le dolían los pies después de un largo día. La cabeza le estallaba. Solo quería llegar a casa, dejarse caer en la cama y olvidarlo todo. El autobús llegó en 10 minutos. Ana se sentó junto a la ventana y apoyó la frente en el cristal frío. A través de la ventanilla pasaban calles conocidas, tiendas, casas, parques, la vida normal de una ciudad normal. Pero algo en su interior había cambiado, como si el día de hoy hubiera removido algo en su alma, mostrándole que el mundo era más complejo y duro de lo que pensaba. En casa, Ana se quitó los zapatos, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua del grifo. Lo bebió de un trago, luego otro. Se sentó a la mesa y apoyó la cabeza en sus manos. El silencio era opresivo. El teléfono vibró. Un mensaje de Susana. Ana, ¿estás bien? Escríbeme, por favor. Estoy preocupada. Ana tecleó una respuesta corta. En casa. Todo bien, gracias. Luego otro mensaje de un número desconocido. Soy Alba. Ven mañana al restaurante a las 10. Tenemos que hablar. Ana frunció el ceño. ¿Para qué querían que fuera? La habían despedido. Don Víctor Lázaro lo había dejado claro. Recoge tus cosas y vete. Quizás querían formalizar el despido o algo así. No respondió, dejó el teléfono y se fue a la ducha. El agua caliente le quitaba el cansancio, pero no la ansiedad. Los pensamientos seguían dando vuelta. ¿Qué sería de Isabel? ¿Habría vuelto o se habría alejado para siempre de la vida que le habían impuesto? La noche fue inquieta, se dormía y se despertaba con sueños extraños en los que volvía a estar con el vestido blanco entre gente desconocida y todos la miraban con reprobación. Por la mañana se despertó agotada con la cabeza pesada. Faltaba 1 hora y media para su cita con Alba. Ana se preparó un café cargado, se comió un bocadillo sin apetito y empezó a arreglarse. Se puso unos vaqueros, una camiseta sencilla y las zapatillas. Se miró en el espejo, rostro pálido, ojeras, pelo revuelto. No se parecía en nada a la mujer del día anterior con aquel vestido de lujo. Era como si hubiera vi.
vuelto a su verdadera vida, de la que se había ausentado por unas horas por accidente. El restaurante la recibió en silencio. El aparcamiento estaba casi vacío, solo un par de coches de los empleados. Ana entró por la puerta de servicio. Dentro olía a productos de limpieza y a bollería recién hecha. Los cocineros se preparaban para el servicio del mediodía. Ana la llamó. Alba saliendo de su despacho. Entra. Ana la siguió y cerró la puerta. Alba se sentó a su mesa e invitó a Ana a sentarse enfrente con un gesto. Mira, estuve pensando mucho ayer por la noche, empezó Alba cruzando las manos sobre la mesa. La situación que se produjo fue, desde luego, una locura. Pero entiendo que no fue culpa tuya. La novia te lo pidió. Tú simplemente la ayudaste. Una estupidez. Sí, pero sin mala intención. Ana guardó silencio, sin saber a dónde quería llegar. Los Lázaro exigieron que te despidiera, continuó Alba. Y formalmente debería haberlo hecho. Pero luego hablé con el director del restaurante. Le expliqué la situación. Es un hombre razonable. Dijo que no veía motivos para el despido. No infringiste ninguna norma. No robaste nada. No perjudicaste al restaurante. Los Lázaros son clientes, pero no son los dueños. Ana exhaló lentamente. Era posible que no la despidieran. En resumen, Alba sonrió por primera vez en toda la conversación. Te quedas si quieres. Claro, trabajo hay. El horario es el mismo. Eres estudiante, necesitas el dinero, así que tú decides. Yo, Ana sonrió. Me quedo. Gracias. De nada. Alba sintió. Pero que no se repita. De acuerdo. No más cambios de ropa con novia. Ana sonrió. Prometido. Genial. Entonces, hoy tienes el día libre. Descansa, mañana empiezas en el turno de noche. Trato hecho. Trato hecho. Ana salió del despacho con una sensación de alivio. Al menos algo bueno en toda esta historia. Conservaba el trabajo. Tendría dinero. Podría seguir estudiando, viviendo, planeando el futuro. Atravesó el salón y echó un vistazo al lugar donde el día anterior había estado la mesa principal. Ahora había mesas normales cubiertas con manteles limpios, ni rastro del escándalo del día anterior, como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado. Ana salió a la calle y caminó hasta el paseo marítimo. El sol brillaba con fuerza. El mar centelleaba bajo sus rayos. Se sentó en un banco y sacó el teléfono. Ningún mensaje nuevo, ni de Alba, ni de Susana, ni de nadie. ¿Y qué esperaba? Un mensaje de Isabel. Sería extraño. Apenas se conocían, habían pasado unos minutos juntas en el baño, intercambiado un par de frases y nada más. Pero por alguna razón, Ana pensaba en ella. Se preguntaba cómo estaría, qué sería de ella, si habría vuelto con Arturo o se habría quedado con aquella mujer, la educadora del orfanato. Pasó una semana, Ana volvió al trabajo. Todo seguía su curso, banquetes, bodas, aniversarios. Los clientes iban y venían. Ella servía platos, sonreía, recibía propinas, la vida normal de una camarera normal. Pero a veces, en los raros momentos en que el salón estaba tranquilo, Ana se acercaba a la ventana, miraba el mar y recordaba aquel día. Aquel vestido blanco, aquel miedo en los ojos de la novia, aquella determinación. Un día, Susana le preguntó si había oído algo. Dicen que los Lázaro no han encontrado a su no. Desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Corren rumores de que la boda se canceló del todo. Arturo se fue al extranjero. Dicen que a una conferencia, pero en realidad fue para huir de la vergüenza. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Ana. Pues se comenta por todas partes. El escándalo fue de los buenos. La prensa lo ha hinchado hasta el infinito. Escriben que la novia se escapó porque el novio le era infiel o que se enamoró de otro. Hay versiones, pero la verdad no la sabe nadie. Solo tú conoces la verdad. Susana la miró. Pero te callas y haces bien. No es asunto nuestro. Ana sintió. Susana tenía razón. No era asunto suyo. Ella había desempeñado su papel en esa historia. Uno pequeño y casual. Y ahora la vida seguía. Otra semana después, un sábado por la noche, cuando Ana terminaba su turno y se preparaba para irse, Alba se le acercó. Ha venido una mujer a buscarte. Te ha dejado esto. Alba le tendió un sobre blanco. Ana lo cogió y le dio la vuelta. No había nombre ni dirección en el sobre. Solo un sobre blanco y limpio, sellado. ¿Quién era?, preguntó Ana. No sé, unos 50 años, calculo. Una mujer sencilla con un pañuelo. Dijo que era de parte de Alba. Vaciló de la novia. A Ana le dio un vuelco el corazón. Asintió. Gracias. Alba se fue y Ana se quedó de pie con el sobre en las manos. Durante unos segundos se limitó a mirarlo sin atreverse a abrirlo. Luego, con cuidado, rasgó el borde y sacó una hoja de papel. La letra era uniforme y cuidada. Ana, gracias, me salvaste sin siquiera saberlo. Me fui con Esperanza Fuente, la única persona que me ha querido por ser quien soy, sin condiciones, sin exigirme que fuera otra persona. Es como mi madre. No voy a volver con Arturo. No volveré a esa vida en la que me obligaban a avergonzarme de mí misma. Estoy cansada de mentir, cansada de interpretar el papel de la novia perfecta de buena
buena familia. Esperanza vive en un pueblo pequeño a 300 kilómetros de aquí. Allí nadie sabe nada de los Lázaro, ni de la boda, ni del escándalo. Allí soy simplemente Isabel, la niña que ella crió y quiso como a una hija. Gracias por no hacer ni una sola pregunta. Gracias por ayudarme. No lo olvidaré. Ojalá tengas más suerte que yo. Ojalá nunca te encuentres en una situación en la que tengas que elegir entre tu verdadero yo y un yo inventado. Isabel. Ana releyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la guardó de nuevo en el sobre. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas salieran. Así que Isabel no había vuelto. Había elegido la libertad. Se había elegido a sí misma. Ana salió del restaurante y caminó hasta el paseo marítimo. La noche era cálida, el mar susurraba en calma, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Se sentó en el banco de siempre, sacó la carta y la leyó una vez más. Ojalá tengas más suerte que yo. Ana pensó en su propia vida, su trabajo de camarera, sus estudios a distancia, el diminuto apartamento de alquiler en las afueras, el dinero que nunca alcanzaba, el tener que ahorrar en todo. Sus padres adoptivos habían muerto, no le quedaba a nadie más. La casita que tenían en el pueblo la alquilaba por casi nada a los vecinos, a cambio de que pagaran las facturas y cuidaran el huerto. No se ganaba mucho con eso, pero ella era ella misma, auténtica. Nadie la obligaba a fingir ser otra persona. Nadie le exigía que ocultara su pasado. Su origen era libre y eso valía más que todo el dinero del mundo. Ana se levantó y caminó lentamente por el paseo. El mar susurraba, las olas llegaban a la orilla. En algún lugar, a 300 kilómetros de distancia, Isabel comenzaba una nueva vida, una vida sin mentiras. Y aquí, en esta ciudad, Ana también tenía una vida sencilla pero honesta. Y quizás esa era la verdadera felicidad. Al día siguiente, Ana entró en el turno de mañana. En el restaurante había un pequeño banquete, el cumpleaños de un empresario local, unas 30 personas. El ambiente era tranquilo, sin excesos. Ana trabajó como de costumbre, casi sin pensar en lo que hacía. Sus manos se movían solas sirviendo platos, retirando vajilla, sirviendo bebida. Su mente estaba ocupada en otra cosa, los estudios, que le esperaban por la tarde. Tenía que entregar un trabajo de pedagogía, prepararse para un examen. Ana la llamó Alba después del banquete. Tienes una llamada en recepción. Ana se sorprendió. ¿Quién podría llamarla al teléfono del trabajo? Se acercó al mostrador y cogió el auricular. Sí, dígame. Ana Castillo preguntó una voz de hombre desconocida, formal. Sí, soy yo. Me llamo Antonio Torres. Soy abogado. Represento los intereses de la señorita Isabel Maldonado. ¿Le suena el nombre? Sí, respondió Ana en voz baja, sintiendo un nudo en el estómago. Mi clienta me ha pedido que me ponga en contacto con usted. ¿Le gustaría reunirse personalmente para discutir algunos asuntos? ¿Estaría de acuerdo? No lo sé. ¿Qué asuntos? De carácter personal. Insiste en la reunión. No le llevará mucho tiempo esta tarde, si le viene bien o mañana. Ana dudó. ¿Por qué querría Isabel reunirse con ella? ¿Qué más podían discutir? Está bien, dijo finalmente esta tarde. ¿Dónde? En el café La Vela Blanca, en el paseo marítimo, a las 7. ¿Le parece bien? Me parece bien. Perfecto. Hasta entonces, la llamada se cortó. Ana se quedó de pie con el teléfono en la mano, sin entender qué estaba pasando, porque Isabel quería verla y porque a través de un abogado. Por la tarde, Ana llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada. La Vela Blanca era un lugar pequeño y acogedor con vistas al mar. Eligió una mesa junto a la ventana y pidió un té. A las 7 en punto, entró una mujer de mediana edad con un sencillo vestido gris y un pañuelo en la cabeza. Ana la reconoció al instante. Era la misma mujer de las cámaras de seguridad, Esperanza Fuente. La mujer se acercó a la mesa y se sentó enfrente. Hola, Ana. Soy Esperanza Fuente. Isabel no ha podido venir. Me ha pedido que te entregue algo. Hola, respondió Ana. ¿Qué cosa? Esperanza sacó de su bolso otro sobre y lo dejó sobre la mesa. Esto es de Isabel. Y luego sacó una pequeña caja. Quería agradecértelo por lo que hiciste. Sé que dirás que no es necesario, pero acéptalo, por favor. Para Isabel es importante. Ana abrió la caja. Dentro había una fina cadena de plata con un pequeño colgante en forma de llave. Es un símbolo, explicó Esperanza. La llave de la libertad. Isabel dice que tú la ayudaste a encontrar esa llave y quiere que tú también tengas una. Ana no supo qué decir. Cogió la cadena y la examinó. Sencilla, pero bonita. Gracias, susurró. Por favor, dígale que me alegro de que esté bien. Solo diré. Esperanza sonrió. Es feliz por primera vez en mucho tiempo. Es feliz de verdad. Ha encontrado trabajo en la escuela del pueblo. Me ayuda en casa, vive una vida normal, y eso le encanta. Hablaron un poco más. Luego Esperanza se despidió y se fue. Ana se quedó sola con la caja y la carta. Abrió el sobre. Dentro había solo unas pocas líneas. Ana, he estado pensando en nosotras, en por qué nos parecemos tanto y me he dado cuenta de que quizás sea el destino. Quizás tenía que conocerte para verme desde fuera,
para ver quién podría haber sido si no hubiera tenido miedo. Vives con honestidad y eso es maravilloso. Gracias por todo, Isabel. Ana dobló la carta, la guardó en el bolso y se puso la cadena en el cuello. La llave se posó sobre su pecho, ligera y cálida. Salió del café y caminó por el paseo marítimo. La tarde era tranquila, el mar estaba en calma, la vida continuaba y Ana avanzaba hacia su futuro, sosteniendo en la mano la llave de su propia libertad. Había pasado un mes desde que Ana recibió la carta y la cadena de Isabel. La vida había vuelto a su cauce habitual. Trabajo, estudios, encuentros esporádicos con amigas de la universidad. La llave de plata en su cuello se había convertido en parte de su imagen. Casi nunca se la quitaba. A veces, en momentos de cansancio o duda, Ana tocaba el colgante con los dedos y eso le recordaba la extraña historia que la había unido a una desconocida. El restaurante Costa Azul seguía funcionando como de costumbre. Banquetes, bodas, eventos de empresa. El nombre de los Lázaro ya no se mencionaba. La familia parecía haber desaparecido de la vida pública de la ciudad. Se decía que don Víctor Lázaro había trasladado sus proyectos a otra región. Arturo nunca había regresado del extranjero, al menos eso afirmaban los cotilleos de la ciudad. Un día entre semana, mientras Ana se preparaba para el turno de noche, Alba la llamó de nuevo. Ana, hoy tenemos un pequeño banquete, dijo la encargada revisando unos papeles. Un aniversario, unas 40 personas. Nada especial, el trabajo de siempre, pero hay algo curioso. Levantó la vista hacia Ana. Uno de los invitados ha preguntado específicamente si estarías de turno hoy. ¿Quién? Se extrañó Ana. No lo sé. Ha llamado un hombre. No ha dicho su nombre, solo ha dicho, ahí trabaja una camarera llamada Ana Castillo. Díganle que un viejo conocido quiere saludarla. Raro, ¿verdad? Ana frunció el ceño. Un viejo conocido. Sus amigos eran estudiantes como ella, que vivían de beca en beca. Quizás sea un error, sugirió. Puede ser. Dalva se encogió de hombro. En cualquier caso, estate atenta por si acaso. El banquete comenzó a las 7 de la tarde. Los invitados fueron llegando poco a poco. Hombres y mujeres de mediana edad, de aspecto distinguido, vestidos con elegancia, pero sin ostentación. El homenajeado resultó ser un hombre de pelo cano de unos 60 años. Con un rostro amable y una risa sonora. El ambiente era cálido y familiar. Ana servía los aperitivos, sonriendo a los invitados. Todo transcurría con calma, pero sentía que alguien la observaba. Varias veces captó miradas ajenas, pero cuando se giraba todo el mundo, estaba ocupado en sus conversaciones. Cerca de las 9, cuando los invitados ya estaban bastante relajados, después de los brindis y el plato principal, se le acercó un hombre de unos 50 años. Alto, con un traje oscuro y una cuidada barba. Perdone, se dirigió a ella educadamente. ¿Es usted Ana Castillo? Sí, respondió Ana con cautela. Me llamo Miguel Castro, soy abogado, colaboro con orfanato. Le tendió una tarjeta de visita. ¿Puedo hablar con usted? Serán solo unos minutos. Es un asunto muy importante. Ahora Ana se sintió desconcertada. Estoy trabajando, lo entiendo, pero es realmente urgente. Apartémonos un poco para no molestar a sus compañeros. Ana intercambió una mirada con Susana, que asintió como diciendo, ve, yo te cubro. Se apartaron a un rincón tranquilo del salón. ¿De qué quiere hablar?, preguntó Ana, todavía recelosa. Miguel Castro sacó unos documentos del bolsillo interior de su chaqueta y los desplegó. Hace un mes se puso en contacto conmigo la señorita Isabel Maldonado. ¿Le suena el nombre? A Ana le dio un vuelco el corazón. Sí, me suena. Me pidió que realizara una investigación, más concretamente una prueba de ADN. El abogado hizo una pausa, mirando a Ana fijamente. Verá, la señorita Maldonado ha pasado toda su vida buscando a sus parientes. Nació en la maternidad de la ciudad de Claralle. Su madre murió en el parto. Su padre es desconocido. La crió Esperanza Fuentes, una vieja conocida mía, en un orfanato. Pero Isabel siempre quiso saber si tenía hermanos, hermanas, alguien de su familia en algún lugar. Ana escuchaba sin entender a dónde quería llegar. Cuando la vio a usted en aquella boda, continuó el abogado. Le sorprendió el parecido. No solo físicamente, son como dos gotas de agua. Y después de escapar de la boda, no podía dejar de pensar en ello. Por eso me pidió que la encontrara y le propusiera hacerse una prueba de ADN. Ana se quedó paralizada. Las palabras del hombre sonaban irreales, como sacadas de una película. Una prueba de ADN. ¿Para qué? Para averiguar si son pariente, hermanas, por ejemplo. Miguel Castro hablaba con calma, profesionalmente. Entiendo que suene extraño, pero las coincidencias a veces son asombrosas. Isabel quiere saber la verdad, pero yo, Ana intentó ordenar sus pensamientos. Yo también soy de un orfanato. Me abandonaron en la maternidad cuando tenía pocos días. No hay datos de mis padres. Me crió una familia de acogida, pero murieron cuando tenía 16 años. Desde entonces estoy sola. El abogado asintió. Precisamente por eso tiene sentido. Ambas son de orfanato
orfanatos, ambas sin información sobre sus padres y, además, son increíblemente parecidas. Podría ser una coincidencia o podría no serlo. Ana guardó silencio de hermanas, ella, Isabel, parecía una locura, pero al mismo tiempo, ¿por qué no? El parecido era realmente asombroso. Ni siquiera el novio se había dado cuenta del cambio al principio. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Simplemente dar una muestra de ADN. Es indoloro, rápido. Un frotis del interior de la mejilla. Puedo organizarlo para mañana a la hora que le venga bien. Los resultados estarán listos en una semana, y si resulta que somos familia de verdad, entonces ambas sabrán la verdad. Miguel Castro guardó los documentos en su bolsillo. Isabel no espera ninguna obligación por su parte, solo quiere saber. Y creo que usted también tiene derecho a saber. Ana sintió lentamente de acuerdo. Acepto. Mañana después de comer estoy libre. Perfecto. Le tendió otra tarjeta con una dirección. Venga aquí a las 2. Es un centro médico. Todo es oficial y confidencial. Gracias por aceptar. Le estrechó la mano y volvió con los demás invitados. Ana se quedó de pie con la tarjeta en la mano. La cabeza le daba vuelta. Una prueba de ADN. Posibles hermanas. La verdad sobre su pasado. Susana se le acercó y la miró a los ojos. ¿Estás bien? ¿Qué quería? Nada especial, mintió Ana, guardando la tarjeta en el bolsillo. Una pregunta sobre el servicio. No podía hablar de ello en ese momento. Primero tenía que asimilarlo todo ella misma. Al día siguiente, Ana llegó al centro médico a las 2. La recibió una joven con bata blanca que la condujo a una consulta. El procedimiento duró menos de 5 minutos. Le pasaron un bastoncillo por el interior de la mejilla, colocaron la muestra en un tubo y lo sellaron. Los resultados estarán listos en 7 días laborables, informó la técnica de laboratorio. Ana sintió y salió a la calle. El sol brillaba con fuerza. La ciudad vivía su vida habitual, mientras que a ella todo se le revolvía por dentro. Una semana de espera, 7 días hasta el momento en que sabría la verdad. Esos 7 días se hicieron terriblemente largos. Ana intentaba trabajar, estudiar, hacer sus cosas de siempre, pero sus pensamientos volvían constantemente a lo mismo. ¿Y si de verdad eran hermanas? ¿Qué cambiaría? ¿Tendría por fin una familia, aunque fuera una tan extraña? Se imaginaba contándole a Isabel sobre su infancia, sobre cómo sus padres de acogida se esforzaron por darle todo lo que podían, sobre cómo se quedó sola tras su muerte, sobre cómo se había abierto camino sola, el trabajo, los estudios, la eterna falta de dinero. Y pensaba en Isabel, en la chica a la que intentaron convertir en otra persona, que escapó para seguir siendo ella misma. Si eran hermanas, ambas habían pasado por pruebas similares, ambas habían buscado su lugar en el mundo, ambas habían luchado por el derecho a ser ellas mismas. Finalmente, al 8º día, llamó Miguel Castro. Ana, los resultados están listos. Puede venir a la clínica. Yo también estaré allí. Iré, dijo Ana, sintiendo que la emoción le cerraba el estómago. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. Ana terminó su turno antes pidiéndole a Susana que la cubriera. Se cambió, se arregló un poco y fue a la clínica. Miguel Castro la recibió allí. Le entregaron un sobre, salieron a la calle y se sentaron en un banco cercano. Siéntese. Ana le ofreció, abra el sobre. Ana se sentó. O sin apartar los ojos del sobre, con manos temblorosas, lo rasgó, sacó varias hojas con sellos y firma y miró al hombre. Explíquemelo, pidió con voz temblorosa, sin fiarse de sí misma. La prueba genética ha demostrado que usted y la señorita Isabel Maldonado son hermanas biológicas, no solo hermanas, gemelas. El mundo alrededor de Ana pareció tambalearse. Gemelas, repitió con voz ronca. Sí, gemelas idénticas. La probabilidad de coincidencia es del 99,9%. Miguel Castro le entregó el documento, aquí está el informe del experto. Todo certificado oficialmente. Ana miraba el papel, pero las letras se le emborronaban ante los ojos. Gemelas. Ella y Isabel, gemelas, nacieron juntas, pero por alguna razón las separaron. A una la acogió Esperanza Fuentes en el orfanato, a la otra, a ella, la abandonaron en la maternidad de otra ciudad. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué nos separaron? Eso no lo sé, respondió el hombre. Quizás hubo circunstancias que nunca conoceremos, pero el hecho es que son hermanas y ahora ambas lo saben. Ana se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas por fin brotaron, lágrimas largas y amargas, pero al mismo tiempo liberadoras. Toda su vida había pensado que no tenía ningún pariente de sangre y resultaba que, en algún lugar tenía una hermana, una gemela, una parte de sí misma. ¿Isabel lo sabe?, preguntó secándose las lágrimas. No le comunicaré los resultados hoy mismo. ¿Querrá verla? Si está usted preparada. Estoy preparada, dijo Ana con firmeza. Ana salió del despacho del abogado y caminó durante mucho tiempo por la ciudad al atardecer. Sin rumbo fijo,
Gemelas, hermanas, palabras que toda su vida habían sido abstractas para ella, de repente se hicieron realidad. Sacó el teléfono y le escribió a Isabel. El número estaba en los documentos que le había dado el abogado. Isabel, ya lo sé, no me lo puedo creer. Nos vemos mañana. La respuesta llegó casi al instante. Ana, yo también me acabo de enterar. Tampoco me lo creía, pero es verdad. Por fin nos hemos encontrado. Hasta mañana, hermanita. En el café. La vela blanca a las 3. Hermanita. Ana releyó la palabra varias veces, sonrió entre lágrimas. Tenía una familia. Al día siguiente, Ana llegó al café La Vela Blanca, 10 minutos antes de la hora. Estaba tan nerviosa que le temblaban las manos. Pidió un té, pero no lo probó. A las 3 en punto, la puerta del café se abrió. Entró Isabel, se miraron y de nuevo, como en el día de la boda fallida, no vieron simplemente a dos personas parecidas, sino el reflejo de sí mismas. Dos mitades de un todo. Isabel se acercó, se sentó enfrente, guardó silencio unos segundos y luego extendió la mano sobre la mesa. Ana tomó su palma entre las suyas. «Hola, hermanita», dijo Isabel en voz baja. «Hola», respondió Ana, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Se quedaron sentadas cogiéndose de las manos, sin encontrar palabras, pero no hacían falta. Ya sabían lo más importante. Luego hablaron durante mucho tiempo sobre la infancia, sobre la vida, sobre lo que cada una había tenido que pasar. Isabel le habló del orfanato, de Esperanza, de Arturo y de la vida de la que había escapado. Ana le contó sobre su familia de acogida, sobre la soledad tras su muerte, sobre el trabajo y los estudios. «¿Sabes?», dijo Isabel cuando oscureció y encendieron las luces del café. «Siempre sentí que me faltaba alguien, como si una parte de mí se hubiera perdido en alguna parte. Y ahora he encontrado esa parte. Te he encontrado a ti». «Yo también», confesó Ana. «Siempre estuve sola, pero no me sentía completa. Ahora entiendo por qué». Acordaron verse más a menudo. Isabel vivía a 300 kilómetros, pero prometió venir cada 2 semanas. Ana también quería ir a verla, a conocer el lugar donde vivía su hermana. Cuando se despidieron por la noche en el paseo marítimo, Isabel abrazó a Ana con fuerza. «De verdad, gracias por ayudarme entonces. Si no fuera por ti, no habría escapado. No me habría encontrado a mí misma y no te habría encontrado a ti. Nos hemos encontrado la una a la otra», la corrigió Ana sonriendo. «Y eso es lo más importante». Se separaron, pero aquello no era un final, sino un principio. El principio de una nueva historia. La historia de dos hermanas que habían pasado toda su vida sin saber la una de la otra y que por fin se habían encontrado. Pasaron 3 meses desde que Ana supo la verdad. 3 meses que cambiaron su vida por completo. Ya no estaba sola. Tenía una hermana, no una hermana cualquiera, sino una gemela, una parte de sí misma que el destino le había arrebatado cruelmente y ahora le devolvía. Isabel venía cada 2 semanas. Se encontraban, paseaban por la orilla del mar. Hablaban de todo, compartían recuerdos, sueños y planes de futuro. Con cada encuentro, se hacía más evidente que, no solo se parecían físicamente, tenían mucho en común. El mismo sentido del humor, puntos de vista similares sobre la vida, costumbres parecidas. A ambas les encantaba el mar, odiaban la mentira y soñaban con una simple felicidad humana. Ana también fue a ver a Isabel 2 veces en esos 3 meses. El pequeño pueblo, donde su hermana vivía con Esperanza Fuentes, resultó ser un lugar tranquilo y acogedor. Casas de madera, calles estrechas, olor a lilas. En mayo Esperanza recibió a Ana como si fuera de la familia. La abrazó, la besó y la sentó a la mesa. «Mis 2 niñas», decía mirando a las hermanas con una alegría inocultable. «Dios mío, ¿cómo os parecéis?». Isabel trabajaba en la biblioteca de la escuela local y dirigía un club de lectura para los más pequeños. Vivía con modestia, pero feliz, sin vestidos caros ni recepciones de sociedad, la vida normal de una persona normal. Y eso era exactamente lo que quería. «¿Sabes?», confesó Isabel una vez, mientras estaban sentadas en el porche de la casa de Esperanza tomando té con mermelada de frambuesa. «No me he arrepentido ni una sola vez, ni un solo minuto. Sí, perdí la riqueza, el estatus, toda esa vida. Bonita, pero me encontré a mí misma y te encontré a ti, y eso vale más que todo». Ana sintió. Entendía a su hermana como nadie. Ella misma había vivido toda su vida sin ilusiones de riqueza y lujo. Trabajaba de camarera, estudiaba a distancia, alquilaba un apartamento diminuto, pero era libre. Era ella misma. «¿Y no has pensado en volver a la ciudad?», preguntó Ana. «No, con los Lázaro, claro. Pero hay más oportunidades. Trabajo, desarrollo». «Lo he pensado», respondió Isabel con sinceridad, «pero me he dado cuenta de que estoy bien aquí. Mamá Esperanza me necesita. Ya no es joven, necesita ayuda. Y el trabajo en la escuela me gusta. Los niños son sinceros, auténticos, con ellos no hay que fingir». Se quedaron en silencio, escuchando el canto lejano de un gallo y el susurro de las hojas de los abedules en el patio. El silencio era tranquilo, reconfortante. «¿Y tú?». Isabel se giró hacia su hermana.
¿Cómo van tus estudios? La defensa del trabajo de fin de grado es en medio año. Asintió Ana. Estoy escribiendo sobre la adaptación social de los niños huérfanos. Un tema cercano. Ya sabes, serás pedagoga. Quiero trabajar con niños que se han quedado sin padres, ayudarles a encontrar su lugar en la vida. Ana se quedó pensativa. Nosotras hemos pasado por eso. Sabemos lo que es estar sola. Quizás nuestra experiencia pueda ayudar a alguien. Isabel la abrazó por los hombros. Eres increíble. De verdad estoy orgullosa de ti. Esas palabras le calentaron el alma más que cualquier elogio, porque venían de la persona que la entendía mejor que nadie en el mundo. En la ciudad también hubo cambio. La historia de la novia a la fuga se fue olvidando poco a poco. Surgieron nuevos cotilleos, nuevos escándalos. Los Lázaro trasladaron definitivamente su negocio a otra región. Víctor y Valentina ya no aparecían por el restaurante. Arturo, según los rumores, seguía en el extranjero. Unos decían que se había casado con una italiana, otros que se había dedicado a la filantropía. A Ana no le interesaba su destino. Era una vida ajena que solo se había cruzado con la suya por casualidad. El trabajo en el restaurante continuaba. Alba trataba a Ana con la misma ecuanimidad de siempre. A veces incluso le asignaba banquetes importantes. Susana se convirtió en una verdadera amiga. A menudo se veían, después de los turnos, iban al cine, charlaban de la vida. Un día, a principios de otoño, cuando la ciudad se cubrió de hojas doradas y tardes frescas, Ana recibió una llamada inesperada. El número era desconocido. Dígame, respondió Ana Castillo. Preguntó una voz de mujer agradable con una ligera ronquera. Sí, soy yo. Me llamo Irene Serrano. Soy la directora del Centro de Menores número 11. Me han dado su número. Unos compañeros de la universidad me dijeron que está escribiendo su trabajo de fin de grado sobre la adaptación social de los niños huérfanos y que busca un lugar para hacer práctica. Ana se irguió. Era cierto que había enviado solicitudes a varios centros, pero aún no había recibido respuesta. Sí, así es. Pues justo tenemos una vacante de auxiliar de educador. Es un puesto remunerado. A jornada completa, se puede compaginar con los estudios. Le interesa muchísimo, exhaló Ana. ¿Cuándo podría pasar para una entrevista? Mañana, si le viene bien, a las 10 de la mañana estaré allí. Muchísimas gracias. Al día siguiente, Ana fue al Centro de Menores número 11, un antiguo edificio de ladrillo a las afueras de la ciudad con un gran patio y un parque infantil. Irene Serrano resultó ser una mujer de unos 50 años con ojos amables y un rostro cansado. Ro luminoso. Pase, Ana, la candio en pequego despacho. Hablum de usted, por que quiera trabajar con niños tutelados. Ana le canto su historia con sinceridad, sin adornos, su infancia en una familia de acogida, la perdida de sus padres, como había superado la soledad y la lucha por sobrevivir. La hermana que acababa de encontrar. Se deseo de ayudar a otros niños que se encontraban en la misma situación. Irene Serrano la escuchó atentamente, asintiendo. Cuando Ana terminó, la directora sonrió. ¿Sabe, Ana? Veo que es usted sincera. Y eso es lo principal. Aquí tenemos 23 niños. De 3 a 16 años cada o con su historia. Con sus traumas, necesitan personas que entiendan su dolor, no desde fuera, sino desde dentro. Usted en calle, en pis el lunes. Ana no pudo contener una sonrisa. Gracias, harta de lo que pueda. Dejo su trabajo de camarero y fue contratada en el centro de menor. El trabajo resultó ser a la vez duro y gratificante. Los niños eran diferentes, algunos introvertidos, otros agresivos, otros demasiado apegados. Ana aprendió a encontrar la manera de ligar a cada. Les leía libros, jugaba a juegos de mesa, les ayudaba con los deberes o simplemente hablaba con ello. Hizo especial amistad con una niña llamada Sofía, de 10 años con trenzas pelirrojas y ojos grises. Sofía había llegado al centro 2 años antes, tras la muerte de su abuela. No tenía padres. A su madre la habían retirado la custodia y su padre era desconocido. La niña era calada, introvertida, casi no hablaba. Ana trabajó pacientemente con ella, sin presionarla, sin forzarla a abrirse, simplemente estando a su lado. Hoy en día Sofía le acercó después de las clases. Ana, ¿tú también estuviste en centro como este? No, pero me creo una familia de acogida y luego me quedé sola. ¿Y qué hiciste?
Estidi traba busque mi lugar en la vida. Ana así santo gento a la niña. Few difícil, pero lo consegui. YT también lo conseguirás. Sofía, seguro, la niña si cuedo pensativo y luego pregunto en voz baja, y ahora tienes familiar. Sí, en contra a mi hermana. Somos gemelas. Pasamos toda la vida sin saber la una de la otra y luego nos encontramos por casualidad, como en encuentro de hadas. Susurró Sofía, sí, sonrió Ana, como en encuentro de hadas. Y sabes que ti también tendrás tu propio cuento. Quizás no de inmediato, quizás no como esperas, pero lo tendrás. Lo importante es perder la esperanza. Sofía la abrazó con fuerza como una niña. En esencia una calidez extenders por su interior. Había encontrado su vocación. Aquello era por lo que valió la pena vivir. Y esa misma tarde, en el amo Isabel y le contó sobre su nuevo trabajo. Me alegro tanto por ti, exclamó su hermana. ¿Estás haciendo algo de verdad? Ayudando a los niños. Eso es más importante que cualquier dinero estatis. Lo sé. Ana miró por la ventana a la ciudad al anochecer. ¿Sabes? Isabel estaba pensando quizás a ti también te gustaría venir de vez en cuando al centro y contar los cuentos a los niños, a leer los libros. Ti trabajas en una biblioteca. Así te dabia, por supuesto. Isabel no lo dudo en segundo. Hagámoslo. La próxima vez que vaya pasamos a ver a tus chicos. 2 semanas después, Isabel vino y fueron juntos al centro. Al principio, los niños miraban a las hermanas con asombro. 2 mujeres idénticas, gemelas. Luego Isabel empezó a leer los cuentos y todos escuchaban conteniendo la respiración. Sofía hacía cerco una y le susurró. ¿Es tu hermana? Si os parecís mucho. Como en un espejo. Somos gemelas. Nos separaron al nacer. Y luego nos encontramos. ¿Y ahora esté juntos para siempre? En la voz de Sofía sonaba la esperanza. Sí, respondió Ana con firmeza. Ahora para siempre, al otoño dio paso al invierno. En el centro de menores se preparaban para la Navidad y el Año Nuevo, decorando el árbol, ensayando la función. Ana ayudaba a los niños a preparar los disfraces, a aprender los poemas. Había mucho trabajo, pero no sentía cansancio. Al contrario, cada día le traía alegría y sentir. Isabel también seguía viniendo. Y no solo visitaba a su hermana, así había convertido en parte de esa vida, parte del centro. Los niños la querían, esperaban su llegada. Así alegraban cuando aparecía en Nochebuena, cuando todo el centro brillaba con luces y los niños rían y bailaban alrededor del árbol. Ana y Isabel salieron al porche tomar el aire. Sabes, dio Isabel mirando al cielo estrellado. A veces pienso que todo sucedió exactamente como debía suceder. Aquella boda, tío ayuda, mi vida, la búsqueda de mí misma. Nada de eso fue casualidad, como si el destino nos estuviera guiando lo una hacia la otra. Es posible, asintió Ana, o quizás nosotros mismos creemos nuestro destino. Ti eliges la libertad. Yo elegí ayudar a los demás. Y aquí estamos juntos, repitió Isabel abrazando su hermana. Así quedaron de pie abrazadas, mirando la ciudad sumergida en las luces navideñas. La vida continuaba. Una nueva vida en la que había lugar para el amor, la verdad y la esperanza. Pasó otro medio año. Ana terminó la universidad y así graduó con honores. Le ofrecieron un puesto fijo en el centro, ya no como auxiliar, sino como educadora titular. Aceptó sin dudarlo. Isabel tampoco se quedó quieta. Empezó a impartir cursos online de literatura infantil y ayudó a Esperanza a organizar una pequeña biblioteca para niños en el pueblo.
Su vida era pleno y feliz. Las hermanas seguían viendos cada 2 semanas. Se convirtió en una tradición que nunca rompían. A veces Ana iba a ver a Isabel. A veces Isabel venía a la ciudad. Pasaban, hablaban, hacían planes. En esos encuentros, Ana le preguntó a Isabel si pensaba en Arturo. Sabes, no le guardo rencor. Él era tan prisionero del sistema como yo. Simplemente yo logro escapar antes. Me alegro de que él también ha encontrado su camino. Si coincidió Ana, cada uno tiene su propio camino. Lo importante es recorrerlo con honestidad. Y no volverán a hablar de los Lazaro. Y esa historia había quedado en el pasado como una lección, una experiencia, al punto de partida de una nueva vida. Y la vida seguía adelante. Ana continuaba trabajando con los niños, ayudándolos a creer en sí mismos y en el futuro. Isabel desarrollaba su biblioteca regalando a los niños el amor por los libros. Las hermanas estaban juntas, no siempre físicamente cerca, pero siempre unidas por el hilo invisible del parentesco, la comprensión y el amor. Y cuando Sofía, aquella niña pelirroja de ojos grises, encontró una familiar de acogida varios ecos después y se marcaba del centro, abrazó a Ana en la despedida y le susurró gracias. Me enseñaste que la esperanza siempre existe, incluso cuando parece que no la hay. Ana sonrió y la abrazó con fuerza. Recuérdalo, siempre. Sofía así fue, pero quedaban otros niños. Y Ana sabía que estaría allí a su lado mientras la necesitaran, porque había encontrado su lugar, su vocación, su familiar. Y la felicidad ya no parecía algo inalcanzable. Estaba allí en cada día, en cada sonrisa de un niño, en cada encuentro con su hermana. Simple, honesta, real.